Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver justamente Cimentados en la Verdad. Tenemos ahí el amor en el cristiano en relación con el de Dios. Vamos a estar viendo un tema muy importante. La semana pasada habíamos visto con Jonás acerca de la santidad, ¿no? Cómo esto se refleja en un carácter cristiano, en un carácter que se forma en base a lo que Dios es y a lo que Dios también nos enseña. Así que vamos a ver un poco del amor en el cristiano en relación con el de Dios. Y vamos a ver a la siguiente. Y vamos a ver el alcance del amor de Dios, formando el carácter del amor. Cuando hablamos del amor, por lo general tiende, como nos mencionaba Kevin, a confundirse un poco, ¿no? Este concepto y empezamos a pensar de que quizás el amor tiene que ver con todo esto, de esta etapa de primavera y que nosotros llegamos y estamos emocionados y enamorados de otra persona. Pero esto no tiene nada que ver con con el tipo de amor que vamos a hablar. Ese amor, claro, es un amor emocional, ¿sí? Es un tipo, pero en este vamos a hablar de la demostración, es decir, de cómo se puede demostrar el amor ante otros. Y esto va hacia cualquier aspecto, es decir, va tanto de hombres hacia hombres, mujeres hacia mujeres, o viceversa. Estamos hablando de la iglesia y los hermanos en Cristo, cómo podemos actuar con el otro cristiano, con la otra persona, con el prójimo. Justamente a este concepto nos acercamos. Cuando hablamos de amor tenemos que entender que el significado, sí, va a haber varios significados, pero el que vamos a usar es justamente este amor que se refleja en acciones, es decir, este amor que decide accionar, este amor que decide hacer algo por el otro, este amor que es un amor sacrificial. Justamente es este amor que hizo que Cristo vaya a la cruz, este amor de Dios que ha decidido entregar a su propio Hijo para que nosotros podamos tener la vida eterna. Este tipo de amor es el que vamos a hablar, este amor que sacrifica, este amor que se decide dar. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que entender que el amor de Dios es este que da. En este sentido, cuando hablamos de este amor que da, tenemos que entender algunas cosas y algunos conceptos. Porque primero vamos a ver que, a ver si voy a tratar de ponerlos en un lugar donde los pueda ver bien. Ahí está. Ahí va. No te vayas, vuelve atrás. Muy bien, cuando hablamos de, del amor de Dios, ese se ve reflejado en que Él envió a su Hijo en la cruz. Pero cuando hablamos de amar a otros, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de poder expresar este amor que Dios nos da a través de las cosas que hace y nosotros también imitarlo, ¿cómo hacemos para imitarlo a otros? Es decir, hay algunas cuestiones que se generan un poco eh, de cosas difíciles de responder, ¿no? Son complicadas este tipo de cosas, y por eso vamos a responder juntos verdadero y falso. Así que ahí yo puse significado, parece el meme que está el dinosaurio con la boca larga, pero no, es significado. Entonces, ahí ustedes tienen que responder en los comentarios, ¿sí? Espero que todos tengan el celular ahí a mano, que puedan responder algunas de las afirmaciones que vamos a hacer en cuanto a esto, en cuanto a amar al otro, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de poder hacer algo por el otro. Este tipo de amor que es el cual vamos a hablar. Entonces vamos a ir a la primera. Dice así: amar a otros significa que debo demostrarlo solo con cristianos. ¿Esto es verdadero o es falso? A ver, respondan en los comentarios. Respondan. A ver qué piensan. ¿Verdadero o falso? Si quieren poner por qué, pueden poner por qué. Pero háganlo así. Vamos a tomarnos 5 segundos. Listo. Bien. Entonces, ahí pudieron responder. Yo voy a ver el chat ahora. Voy a responder, voy a ver qué respondieron. Muy bien, falso. Kevin pone en inglés porque, bueno, quiere resaltar, pero no, es falso, Kevin, no false. ¿Viste? En contexto de casamiento. Ah, ese es anterior, perdón. Falso. De acá no sé qué significa. Muy bien, es falso, claro, porque cuando hablamos de amar a otros, tenemos que entender que no es solamente con cristianos, ¿no? Cuando en la Biblia, en Levítico, se menciona ama a tu prójimo como a ti mismo, el primer mandamiento que se menciona es primero ama a Dios, pero el segundo es ama a tu prójimo. ¿Cuál? ¿Qué mencionaba Jesús? Cuando le venía y le preguntaban sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre cuál debe tener la prioridad. Él respondió, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el más importante. Y él decía, porque claro, si vos amás a Dios, vas a inevitablemente amar al prójimo. Entonces tenemos que entender que el prójimo es cualquier persona que está cerca tuyo. Un prójimo puede ser cualquiera. Es decir, prójimo significa próximo, ¿sí? El que está más cerca tuyo, ese prójimo es el que nosotros podemos demostrarle el amor. A veces puede ser cristianos y otras veces puede ser personas que no sean cristianas. Entonces, tenemos que demostrar el amor de Dios
Y la pregunta es cómo hacerlo. Bueno, después vamos a ir viendo algunas cuestiones sobre eso, y la respuesta justamente, como van a verlo en la siguiente diapositiva, es totalmente falso. Falso significa que debo mostrarlo solo con cristianos, entonces es falso. El amor de Dios hacia lo demás se demuestra hacia cada persona. Vamos a la segunda, a ver si esta la pueden responder bien. Ahí cada vez se va complicando un poquito más. Si me tratan mal, ¿debo forzarme para que me ame a esa persona que te trata mal? Así estamos demostrando el amor de Dios. Si alguien te trata mal, debes esforzarte entonces para que te ame. Eso es una afirmación. Entonces, ¿es verdadero o falso? ¿Vos qué pensás? Poné ahí verdadero o falso. Algunos pueden decir que sí. Bueno, sí, puede ser, porque ¿por qué no? ¿No? Jesús decía esto, ¿no? Hay que darle la otra mejilla. Entonces, ¿qué pensás? ¿Puede ser verdadero o es falso? Quizás estás malinterpretando un poco el mensaje. Es capcioso, así que vayan respondiendo a ver qué pueden decir respecto a eso. Ahí voy a ver el chat. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, se complicó un poco acá, ¿eh? A ver. Algunos dicen falso, falso. Ahí dice yo debo amar, no siempre me van a amar. Bien, muy bien. Por todo lo que dice André, pero pongan verdadero o falso también, ¿eh? Verdadero, allá dice muy bien. Respondan lo que ustedes piensen, ¿eh? Ahí vamos a ver. Todos me aman, Pablo Musus, firma Pablo Musus. Eso lo vamos a poner ahí. Después le damos una fotito, todos me aman, y le firmamos ahí Musus. Ahí pongan lo que piensen. Verdadero o falso, muy bien. Si me tratan mal, debo forzarme para que me ame o me amen, ¿no? Si esa persona te trata mal, entonces el amor hacia el otro se demuestra en que debo forzarme para que justamente esa persona me ame. Bueno, vamos a ver si es verdadero o falso. Vamos a ver ahí la respuesta. Y la respuesta es incorrecta, falso. Falso también, falso. El amor hacia otros es la consecuencia de amar a Dios y se manifiesta en esas buenas obras. No, nosotros no tenemos que forzarnos para que las otras personas nos amen. Eso sería como un poco forzoso, ¿no? Estamos intentando todo el tiempo para que nos ame y nos convertimos en esa persona pesada que todo el tiempo estamos ahí atrás de esa persona y, che, mirá, ¿viste? Y te insistís, insistís, insistís. Y después la persona te termina más rechazando que amándote, ¿no? O ni siquiera un afecto, ni siquiera quererte, ¿no? Nos esforzamos tanto, ¿viste? Tenemos ese mejor amigo que todo el tiempo está acompañándote a los asados de tu casa, de tu familia, ¿viste? Que todo el tiempo se esfuerza para que lo amen, como Kevin, pero no, ¿viste? No, yo le digo, Kevin, esperá, wow, le digo, nada, mentira. Eh, pero no, ¿viste? No tenemos que forzarnos, ¿no? No tenemos que forzarnos para que las otras personas nos amen, sino tenemos que amar, porque es una consecuencia de amar a Dios, ¿no? No es muy difícil. Si nosotros amamos a Dios, vamos a amar al prójimo, como hablábamos recién, y este amor se va a manifestar en esas buenas obras que vamos a hacer hacia las otras personas. A veces eso va a ser un poco difícil porque no va a ser redituable, es decir, vos vas a poder amar a una persona, pero la otra persona no te va a ni querer ni a bolilla, entonces en esas cuestiones justamente no te compete porque lo haces por Dios, no lo haces por las personas. Como amás a Dios, entonces elegís amar a los demás. Acá vemos algunas cosas, hay tres cosas ahí que pueden leer. Hay algunas situaciones en donde nosotros podemos actuar con amor, ofrecer el amor de Dios, que podemos demostrar el amor de Dios hacia otros. Pero ¿cuál? A ver, esto pueden elegir cualquiera, esto no está ni bien ni mal, así que pueden elegir lo que quieran. ¿Cuál de las tres piensan que pueden elegir primero? Dice así, ¿cuál de estas situaciones elegirías primero? Número uno, ayudar. Una ayuda a una persona que necesita ayuda económica, ¿no? Nosotros podemos ayudar también a ese tipo de personas, quizás con una vianda, con una ayuda, si tenemos, si no tenemos, pero lo importante es si vos elegirías eso primero, ¿no? Eso es un reflejo del amor de Dios, claramente. Otro también reflejo de poder actuar con amor hacia otros es restaurar, ¿no? A veces a los hermanos de la iglesia nos olvidamos de esa parte, ¿no? Que es muy difícil por ahí esa persona ha caído en pecado o tiene algún problema y quizás la restauración hacia eso algo muy difícil, ¿sí? Que nosotros no solemos tomar. Entonces, quizás el Señor te pone a vos como que eso es lo primero que tenés que hacer y eso es una manera de amar a otros, es ayudarlos a que el hermano se restaure. Entonces a veces tenemos que dejar responsabilidades, como dice ahí, para acompañar al hermano en esa situación difícil. Entonces en ese sentido, en ese apoyo, quizás puedas elegir eso. Después en persistir, que es volver a intentar para ayudar al crecimiento de otro hermano, que eso tiene que ver también con el crecimiento de los nuevos creyentes, quizás que entran en duda y quizás eh, te sentís más apropiado a hacer esto y pensás que esa es una manera de que vos elegirías primero
demostrar el amor de Dios. Espero que hayan respondido todos. Pueden responder. ¿Cuál elegirías primero? Muy bien, ahí pone uno, a otro ponen dos, tres, pueden poner ayudar, restaurar, persistir. Y me copa, no, elegí uno. Y que me copa el 2, dice, muy bien, ahí ponen uno, tres, dos, muy bien. Eso es, estas son maneras prácticas que podemos entender cómo podemos hacer o demostrar el amor de Dios hacia otros. O sea, podemos tener un montón de cosas más, o hay un montón de situaciones donde podemos demostrar el amor de Dios. Yo solo pongo tres, porque me parece que son las tres más importantes y las más difíciles de demostrar el amor de Dios. Es decir, cuando nosotros amamos a Dios, muchas veces vamos a sentir esto, que no nos cuesta amar al otro, nos cuesta decir, ¿sabes qué? Como amo a esta persona, como la quiero en el Señor, entonces la voy a ayudar. Nos cuesta decir esto y ¿sabes qué? A veces yo siempre digo que es porque tendemos a mirarnos a nosotros mismos más que al otro. O sea, lo que el Señor va a poner en nuestro corazón, siempre que el Señor ocupa un lugar predominante en nuestro corazón, la consecuencia va a ser mirar hacia afuera, no mirar hacia adentro. Entonces, cuando miramos hacia afuera vamos a ver la necesidad, y cuando vemos la necesidad, inevitablemente si amamos a Dios vamos a poder actuar en amor. Justamente esto es la demostración de ese amor. Y ahora vamos a ver, ahí esperen que voy a poner el chat, y ahí paso a la siguiente diapositiva, y vamos a ver la necesidad de amar. Creo que hoy en día es algo muy difícil, ¿no? Cuando empezamos a hablar de lo que pasa en el ámbito cristiano en el mundo, cada día es más difícil amar, ¿no? Cada vez vemos que es más difícil, ¿no? Que una relación, que un casamiento, que quizás las relaciones entre las amistades, los amigos, cada vez todo se va haciendo muy relativo, como justamente es lo que pasa en el mundo actual, ¿no? Todo es relativo, la verdad es relativa, entonces si tu verdad está bien, y si la mía está bien, está bien. Entonces, eso lo que provoca es justamente que el amor sea algo efímero, que sea algo pasajero, que sea algo que solamente sea aprovechable por un tiempo. Es decir, cuando te quiero, y cuando no te quiero, no te quiero. Y es así, ¿viste? Y se pierde esa necesidad de amar, porque decidimos empezar a mirarnos hacia nosotros mismos. Cada vez más la tecnología crece, la globalización va creciendo, el consumo va creciendo y esto hace que nos centremos cada vez más en nosotros mismos, en solamente el núcleo de nuestra casa, quizás, y entonces eso hace que la necesidad de amar cada vez crezca más. Y cuando hablamos del amor de Dios, Él nunca nos dejó de amar, ¿no? Él siempre estuvo ahí. La pregunta es cuánto nosotros le amamos a Él, porque en definitiva eso va a definir justamente si vos estás viendo esta necesidad y estás actuando frente a esto. Entonces vamos a ver ahí en la siguiente placa, vamos a ver ahí, hay una pregunta y dice, ¿qué necesitamos para amar? Es decir, todos estamos capacitados para amar. Cada persona tiene esto en su persona, todos podemos decidir amar y el amor, como decía, se refleja en acciones. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto sea efectivo, para que el amor de Dios, el carácter de ese amor, sea reflejado en acciones tangibles del día a día, en acciones que nosotros podamos proyectar y poder tomar un carácter de amor como el que Dios tiene? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué necesitamos para todo esto que estamos hablando? ¿Qué necesitamos para amar? Vamos a ir a 1 Juan capítulo 4, versículo 7 al 11. Ahí nos va a decir algo muy importante. 1 Juan, te voy a presentar un poquito la carta. Juan justamente es el discípulo que escribe la carta, perdón, el Evangelio de Juan. Este discípulo que también se le denomina como el discípulo amado. Este discípulo que va a entender que el amor es lo que predomina en Dios y que justamente este amor se va a tener que reflejar inevitablemente en la comunión de los hermanos, en la acción en los hermanos, en la permanencia de la comunión. Estos son algunos temas de lo que abarca la carta de 1 Juan, que te invito a que la puedas leer. Y él va a hablar sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con esa fortaleza que se va a encontrar a través del amor. Entonces, es muy importante tener en cuenta que 1 Juan nos va a hablar de todos estos aspectos, que está bueno para estudiar si es que querés meterte un poco y entender un poco sobre el amor de Dios. Así que vamos a ver primero qué necesitamos para amar. Yo anoté ahí tres cosas, así que si tenés un anotador puedes ir anotándolas y vamos a ir versículo por versículo. Pero primero vamos a ir a 1 Juan capítulo 4, versículo 7 al 11, y dice así. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido,
no ha nacido a Dios porque Dios es amor. No, perdón, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios. Dice así, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Como hablamos recién, ¿no? Es este amor que se demuestra en acción. En este capítulo va a hablar solamente de este tipo de amor. No está hablando de este amor sentimental y emocional que se provoca a través de la atracción física o sexual, pero si no va a hablar justamente de esto, del amor que se muestra en acción. No va a hablar tampoco de otro tipo de amor, y así que solamente centrate en este concepto, ¿no? Este amor que se muestra en acciones. Y este amor del que habla dice, amados primero, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Es decir, la única manera que vamos a poder amar a otro va a ser por el amor de Dios. Lo demás, ¿qué va a pasar? Va a ser efímero, como hablamos recién. Ese amor que es pasajero, que pasa por un tiempo y nos olvidamos y ya está. Ese tipo de amor, ese amor es un amor que no sirve. Él dice, porque mira, dice, amémonos nosotros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Evidentemente, se demuestra a través de que va a tener una permanencia distintiva, ¿sí? En otras palabras, cuando alguien conoce el amor de Dios. Ahora, si nosotros no conocemos este amor de Dios, no profundizamos en este amor de Dios, es difícil que podamos entender cuáles sean las escalas, el alcance que tiene el amor de Dios, como veíamos en el título, el alcance que tiene el amor de Dios. Va a ser difícil que lo entendamos si nosotros no nacemos de nuevo en este amor. No entendemos la profundidad y el significado verdadero del amor, que tiene que ver con entregar, con dejar, con decidir dar todo por el otro. Y esto es algo muy difícil de entender para una persona que quizás no ha conocido a Dios. Entonces, en esto, versículo 9 dice, se mostró en que Dios envió a su Hijo a que vivamos por Él. Pero me gusta como dice el 11, dice, amados, si Dios nos ama, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahí está el mandamiento. Entonces, ¿qué necesitamos para amar? Primero, necesitamos prescindir. ¿Qué significa prescindir? Prescindir significa decidir voluntariamente, es decir, con una acción que salga desde mi interior, que yo decida no hacer cosas que quiero hacer. ¿Sí? Va otra vez. ¿Qué es prescindir? Prescindir es decidir dejar de hacer cosas que me gustaría hacer, pero que voy a dejar de hacer por el otro. Entonces eso es prescindir, dejar de hacer lo que a uno le gusta y decidir hacer algo por otra persona. Cuando hablamos de esto, tenemos que entender al mayor ejemplo, que está en Filipenses capítulo 2, que es que quien dejó todo por amor fue justamente Jesús. Vamos a verlo en Filipenses capítulo 2. Mientras buscás Filipenses capítulo 2, yo te voy a mencionar algunas cosas en cuanto a esto. Cuando hablamos de prescindir, tenemos que entender que hay a veces ciertas prioridades que uno pone, que dice, y vos sabés que me cuesta, ¿no? Viene un hermano y te dice, che, podemos charlar un rato, ¿viste? Te dice, tenemos una videollamada y la hacemos en un rato porque necesito hablar con alguien, ¿no? Viene una persona y necesita quizás poder charlar, poder pasar un tiempo con vos. Quizás no te lo dice, quiero pasar un tiempo con vos, pero quizás te lo demuestra y necesita pasar ese tiempo con vos. Eh, por ejemplo, me ha pasado también muchas veces, ¿no? Inclusive en nuestra propia familia pasa, ¿no? Cuando a veces quizás nuestros padres no nos dicen, pero ellos quieren charlar con nosotros y a veces se ponen y dicen, bueno, tomamos unos mates, esa es la clásica, ¿no? Pero cuando quizás el hermano o amigos, ¿no? Quieren hablar, a veces no se va a hacer público, pero vos sabés que vas a tener que prescindir de ciertas cosas para poder hablar con esa persona o pasar ese tiempo. Ese tipo de sacrificios es algo que el Señor Jesús hizo cuando Él decidió venir a esta tierra. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, o haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algunas cositas para marcar que tienen que ver con este significado de prescindir, te lo voy a mencionar. Dice primero, el primero es el cual siendo en forma de Dios no estimó. Esa es la primera cosa que tenés que tener en cuenta. Segundo, no estimó. Después dice, sino que se despojó. ¿Sí? Ok, después dice, se humilló. Y después dice, como consecuencia, fue obediente. Esas cuatro cosas son lo que hizo
Cristo, que tiene que ver con prescindir, con decidir dejar de hacer lo que yo quiero hacer para darle prioridad a lo que la otra persona necesita, a lo que la otra persona me está pidiendo, a la otra persona que yo, claro, necesito amar, ¿no? ¿Qué necesitamos para amar? Prescindir, es prescindir porque la consecuencia del amor de Dios tiene que ver con esto, con dejar. Cuando hablamos que no estimó, el estimar tiene que ver con esto de que hablábamos hace un rato, ¿no? De que hay prioridades que uno tiene, pero las decide dejar, ¿no? Él no estimó toda esa gloria que tuvo, él no estimó todo ese poder que tenía, sino que dijo, yo me voy a hacer un hombre para poder ir a la cruz por ellos. Se demuestra el amor de Dios ahí, es evidente, porque él decide prescindir de todos sus privilegios, decide dejar voluntariamente todos sus privilegios para venir a esta tierra y morir en la cruz por nosotros. Pues fíjate que dice, no estimó todas esas cosas, no estimó el ser igual a Dios. Segundo, se despojó a sí mismo, es decir, despojó, se sacó voluntariamente todos sus privilegios que tenía, todos los privilegios que tenía por ser Dios, y se limitó a un cuerpo humano que después, como consecuencia, fue humilde. ¿Por qué él siendo Dios tenía que ser humilde? Vos te preguntás. Si él es Dios, ¿por qué no decir yo soy Dios? Él tenía que humillarse y él tomó esta actitud para demostrarnos la completitud del amor, lo que abarca el amor, a dónde llega el amor de Dios. Él se humilló a sí mismo. Y pero como última cosa dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él podía haber dicho, yo no quiero ir. Él podía haber dicho, yo, mira, mejor Señor, voy a hacer otra cosa, me dedico a otra, pues en el siglo que viene hacemos otra intento. No, no. Él dice, fue obediente. Y fue obediente hasta la muerte, porque hasta su muerte él podía haber dicho y negar y no querer hacerlo. Cuando estaba en el monte Getsemaní, él podía haber dicho, Señor, yo no voy a hacer esto, pero él lo hizo igual. Cuando estaba en la cruz, podía haber dicho igual. Entonces hasta su muerte, pero no, su muerte en la cruz. O fíjate que va más profundo, él decidió dejar todo para morir por nosotros. Entonces, esto tiene que ver el amor y tiene que ver con prescindir, con dejar y con soltar. Vamos a ver que en Primera de Juan nos va a hablar también de esto. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 3. Después tenés un papelito ahí en Primera de Juan porque vamos a ir volviendo, ¿sí? Todo el tiempo a Primera de Juan. Entonces, en 1 Juan capítulo 3 nos va a decir lo siguiente. Dice así, 1 Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, dice, en esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, la pregunta para vos es, ¿estás dispuesto a dar tu vida por un hermano? Ahora, yo me pregunto esto, ¿no? Yo, sinceramente, si me pongo en ese lugar, es muy difícil. Así mucho, uno dirá así con ímpetu y dice, yo voy a poner mi vida por mis hermanos porque yo amo a mis hermanos. Pero la realidad es que uno lo puede decir. Pero la pregunta es, ¿lo vas a hacer? ¿No? Eh, está amar al hermano y amar al hermano, diría el chiste de los Simpsons, ¿no? Pero cuando, cuando entendemos un poco esto del amor de Dios, es difícil poder decidir por esto. Es difícil poder morir por una persona. Yo si me encuentro en una situación es difícil, ¿no? Poder morir por alguien, ¿no? Si me encuentro en una situación difícil, no sé qué haría. Eh, la realidad es que la Biblia me dice que tengo que dar mi vida por los hermanos. ¿Qué necesitamos para amar? Necesitamos prescindir. Cuando uno definitivamente ama a Dios, la consecuencia va a ser no pensar en las consecuencias, va a pensar en que tiene que salvar la vida de esa persona porque la vida de esa persona vale más que la suya. En definitiva, no porque sea así, sino porque entendió en el amor de Dios de que quiere hacer lo mismo que Cristo hizo por nosotros, morir por alguien, decidir entregar su propia vida. Ahora, este también está hablando de esto, pero también está hablando de la vida, de las cosas terrenales, de las cosas materiales que nosotros tenemos, y a veces nosotros no queremos prescindir de esto, y entonces decidimos hacer la vista gorda y miramos hacia otro lado. Pero sabemos que quizás hay hermanos que tienen necesidad y a veces no queremos prescindir de ciertos privilegios que nosotros tenemos, que podemos hacerlo por esos hermanos. Ahora, hay algunos obstáculos, vamos a ver a la siguiente diapositiva,
Dice, hay algunos obstáculos para poder prescindir. Te voy a leer algunos. Eh, por ejemplo, ahí dice, la primera dice, yo mientras voy a ir moviendo la pantalla porque los veo a ustedes ahí. La primera dice, una posición. Tenemos ahí primero una posición. Ahora, ¿qué quiere decir esto, una posición? A veces, por ejemplo, mucho pasa en el ministerio eso también. Cuando uno sirve a Dios, tenemos, tendemos a dejar de prescindir porque quizás queremos una posición eclesiástica. Esto ha pasado mucho, no es algo muy común, pero también a veces en el trabajo inclusive puede pasar también, inclusive en algún lugar donde, o en algún grupo donde vos compartas, quizás en la universidad, en el colegio, o en donde estés. A veces uno quiere una posición distinta a las demás, quiere ser alguien distinto, ¿no? Uno está bien tratar de ser distinto si las intenciones son justamente destacar por el hecho de que uno quiere ser el mejor para dar lo mejor y bueno, hay muchas cuestiones ahí, ¿no? Pero cuando uno anhela una posición por una mala intención, ¿no? Y no quiere prescindir de eso, ahí está demostrando que claramente no está amando a Dios y no está amando al otro, ¿no? Es evidente, uno está anhelando la posición. Pero yo me pregunto, ¿no? Si Dios puso a cada persona en el lugar que Él tiene que poner, y nosotros, como hablamos recién, amamos a Dios, Él va justamente a actuar en beneficio de esto, ¿no? Él va a ponerte en la posición que Él desee, porque va a ser la mejor, y porque justamente si le hemos entregado nuestra vida, ¿por qué no le vamos a entregar una simple cosa como una posición, un estatus social que nosotros queremos anhelar? A veces nos cuesta prescindir de esto y es algo muy difícil. Pero también nos cuesta prescindir, el otro obstáculo para poder prescindir es la admiración. ¿Por qué la admiración? Porque a veces a nosotros nos gusta, ¿no?, que nos vean y que se admiren de nosotros por nuestras calificaciones, quizás por nuestra buena actitud frente a los demás, ¿no? A veces nos exaltamos y decimos, uy, che, sí, todos me tienen como el bueno de la familia, ¿no? Queremos ese tipo de admiración, que nuestras tías vengan de lejos y le digan, ay, mi sobrino preferido, ¿no? La admiración. Vamos a encontrar que en esa admiración se esconde también de esto, ¿no? Es un obstáculo para poder prescindir, porque uno a veces quiere prescindir de esas cosas y decide, bueno, por ejemplo, hay que servir las mesas, ¿no? Hay que a poner la mesa. Ya en ese simple hecho te estoy dando el ejemplo, ¿no? Hay que poner quizás la mesa, hay que poner las mesas, por ejemplo, una actividad en la iglesia, hay que hacer algo. Y a veces nosotros buscamos más la admiración y ese es un obstáculo que no nos va a dejar poder prescindir de ciertas cosas para poder demostrar el amor de Dios hacia nosotros. Como hablábamos recién, una posición también puede ser, pero también una perspectiva diferente. ¿Qué pasa en este sentido? Cuando hay una perspectiva diferente de las cosas, cuando se quiere hacer algo, es decir, por ejemplo, cuando tenemos algunos planes, tenemos algunos proyectos que quizás no tienen que ver con el hecho de entregar, de poder disponer eso para otros, entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, yo voy a ir a ese proyecto y listo. Por ejemplo, leía un libro esta semana, ¿no? Un libro muy lindo de Neil Anderson, y él mencionaba en ese libro, ¿no?, que a veces uno tiene que decidir dejar. Porque cuando, por ejemplo, a él le pasó que él tenía un puesto de trabajo y también tenía un puesto de trabajo como pastor. Entonces, había una persona que no estaba de acuerdo con su filosofía, que no tenía una perspectiva diferente, entonces él lo que dijo, bueno, lo que voy a hacer es, le voy a presentar mi renuncia ante todas las personas y le voy a decir que si él no quiere acatar las órdenes, digamos, o lo que vamos a hacer, entonces, bueno, ya está, no, lo vamos a sacar de la junta directiva. Entonces, llegó a su casa y dice que a la noche se enfermó y que por 5 días no se pudo levantar de la cama. Y él no entendía por qué, porque él pensaba que estaba haciendo las cosas como Dios quería, él pensaba que estaba haciendo las cosas como Dios quería que pasen. Entonces, como esa perspectiva, ese proyecto que él tenía, estaba acorde a lo que él pensaba, entonces no quería cambiar esa manera de ver las cosas, porque decía, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, pero el Señor le demostró, y él después lo habla y lo comparte, ¿no?, que él tuvo que prescindir de esa perspectiva que tenía para poder terminar de amar al otro. Y él decidió hacer esto y esto le fue muy beneficioso porque al fin y al cabo después, quizás la relación con él no se restauró con esta persona, pero sí él vio que hubo un impacto en su corazón, en su manera de ver las cosas, que hizo un giro de 180 y el Señor bendijo su ministerio, bendijo su vida y bendijo también su proyecto, pero a costa de que tenía que prescindir
esa perspectiva que tenía, esa terquedad, ¿no? Que a veces uno se pone en la mente y dice, no, esto no va a ser bueno. Y justamente la terquedad, hablando de eso, la terquedad también es un obstáculo para el momento de prescindir, de poder soltar cosas hacia el amor hacia otros. Y después el esforzarse. ¿Por qué el esforzarse a veces es un obstáculo? El esforzarse porque a veces nos esforzamos mucho para hacer cosas que no tienen que ver con amar a otros. Es decir, cuando nosotros empezamos a amar a otros y tenemos que prescindir de estas cosas, como hablamos recién, llega un punto donde nos esforzamos tanto que ni siquiera nos damos cuenta que en el trajín hemos dejado cosas, hemos dejado a personas, hemos dejado responsabilidades que quizás la otra persona hubiera valorado más que lo que hiciste. Entonces, anhelamos tantas cosas, empezamos a meternos tanto en un trabajo, quizás en un proyecto, como lo hablamos recién, y nos olvidamos de lo que la otra persona piensa, de lo que la otra persona estaba buscando con el acompañamiento, con lo que hayas hecho. Vamos a ver ahí en la siguiente diapositiva, que primero, ¿qué necesitamos para amar? Necesitamos prescindir, decidir dejar esos anhelos de nuestro corazón y poder entregarlos para poder hacer lo que Dios quiere. Pero como segunda cosa, necesitamos perdonar. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice así. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Cuando decidimos amar, inevitablemente vamos a tener que perdonar. Ahora, como hablamos recién, Jesús prescindió de todos sus privilegios, responsabilidades, sus anhelos, ¿no? Quizás que tenía, para poder morir en la cruz. Ahora, como Él hizo eso, nosotros podemos hacerlo también, podemos prescindir de esas cosas que nosotros anhelamos para poder decidir amar a otros y entregar eso por amor a otros. Ahora, la segunda cosa, cuando hablamos del perdón, Él dice que nos perdona todas nuestras iniquidades. Hemos visto y vamos a ver en toda la Biblia, ¿no? Cómo el perdón de Dios abunda, ¿no? Vamos a ver en Isaías, por ejemplo, el capítulo 1, no lo vamos a leer, pero vamos a leer cómo dice que Él convierte, ¿no? Ese pecado que para el hombre era difícil de convertir, como un rojo carmesí, Él lo dice que lo hace blanco como la lana. Vamos a ver un montón de versículos, inclusive en Primera de Juan, sobre que debemos perdonar a otros como Cristo nos perdonó. Ahora tenemos que entender que cuando hablamos del perdón es algo muy difícil, ¿no? Vamos a ver por qué. Pero primero vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 13, que nos va el Señor a hablar ahí sobre el mandamiento de amar a otros. Perdonar, de mientras que buscas Colosenses, perdonar tiene que ver con el hecho de voluntariamente decidir olvidar, ¿sí? Prescindir dijimos que es dejar lo que uno quiere hacer para poder hacer lo que otra persona quizás necesita, quizás quiere. Entonces, perdonar va a hablar, no en ese aspecto, pero quizás va a hablar de esta parte, que es decidir perdonar completamente, olvidar voluntariamente los malos actos de una persona y poder decidir hacer algo por ella. Eso es perdonar. Ahí vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 13, nos va a decir lo siguiente. Mira, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, dice, si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué necesitamos para amar? Necesitamos perdonar. El perdón es algo muy, muy difícil. De hecho, yo les voy a contar un poco de mi historia. Cuando era más chico, me pasó una situación un poco traumática, quizás lo procesé de esta manera, no sé cómo explicarlo, pero en definitiva, no sé si se escucha todavía, ¿no? ¿Sí? No sé por... Ahí está, joya, muy bien. Me pasó que yo, o sea, vivía con mis papás, normal, todo bien. Quizás tuve situaciones donde mi mamá tomó acciones que no tenía que tomar. Ahora, al momento de hacer estas cosas, ella, claro, no lo veía, obviamente, en su contexto, ella creía que estaba haciendo las cosas bien, quizás el maltrato y, el, y las malas palabras y todas estas cosas, ¿no? Ella pensaba que estaba bien. Ahora, cuando llegó un punto, tipo como 12 años más o menos, eh,
Yo me empecé a crear una raíz de amargura muy, muy grande con mi mamá, me enojé tanto que dije, no, no, no voy a perdonarla. Dije, no, 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 esto no, no voy a perdonarlo nunca más, no voy a perdonar, y me enojé tanto que creé una raíz de amargura en mi corazón que dije, no la puedo perdonar. Ahora, ¿qué pasó? ¿No? Porque si bien todos estos hechos traumáticos que pasé en mi infancia quizás podía haber tomado una postura diferente, no era tampoco para tomar así, pero claro, en el contexto uno lo entiende y crea una raíz de amargura. Ahora, al tiempo, más o menos a los 15, 16 años, el Señor habló a mi corazón a través de justamente un libro. Y este libro, en este caso no era exactamente la Biblia, pero te refería a la Biblia, y cuando leí el versículo que me mencionaban y después empecé a entender todo este proceso, entendí que yo no estaba perdonando a mi mamá porque estaba viendo a mí mismo, a mis problemas, a lo que a mí me pasaba, y no estaba perdonando porque dije, el Señor seguramente se va a vengar. Ese era mi concepto, ¿no? El Señor un día se va a vengar de mi situación y va a hacer pagar por lo que hizo. Ahora, esto es una mirada muy, muy parcial, ¿no? Cuando después entendés todo el panorama, uno entiende ciertas cosas que no entendía antes, pero en ese momento es muy difícil. Y el Señor habló por este libro, y el libro decía, el autor en realidad decía, que perdonar es olvidar voluntariamente, así como dice Dios hizo con nosotros. Dice que Él deja desde una punta hacia la otra, como del occidente, ¿sí? Hacia el oriente. Así dice que Dios deja esos pecados. Salmos 139, si no me equivoco. Eh, Después, claro, yo entendí esto, y con muchas lágrimas y con un proceso muy lindo pude restaurar mi corazón, le pude pedir perdón al Señor. Pero lo chistoso fue que cuando después le fui a hablar a mi mamá, ella no entendía muy bien, entonces como que lo tomó muy a la ligera. Entonces eso me chocó, ¿viste? Pero cuando el Señor me dio paz en mi corazón, yo tomé la decisión de perdonar. Ahora, la pregunta para vos también es, ¿no? Si quizás también hay cosas que están pasando en tu corazón que no perdonaste. Yo, por ejemplo, estuve también leyendo algunas historias y te voy a plantear una situación. Quiero ver que te pongas también en esta situación porque es muy, muy difícil. Sé que quizás puede tocar algunas cosas, así que eh, espero que puedas entenderlo también en el contexto. ¿No? Hay una historia que una persona que se llamaba Cindy, ella estaba casada con un matrimonio, ellos estaban por salir a las misiones, iban a ir a otros países a poder predicar el Evangelio. Entonces en el trajín, mientras ellos estaban trabajando y demás, la mujer estaba trabajando por otro lado, y ella sale de su trabajo y en el estacionamiento sufre una violación. Cuando sufre esta violación, después de todo el proceso de denuncias y demás, no lo encontraron al hombre, al implicado, y ella entonces después en su casa, después pasó por un proceso muy difícil, ¿no? De poder restaurar su vida. Habían sentimientos y recuerdos que le pasaban y no podía sanar. Un conferencista, que es el que escribe esta historia, va a dar una conferencia a una iglesia y él habla sobre el perdón. Y él empezó a hablar sobre que nosotros tenemos que perdonar a pesar de todas las cosas que nos hicieron, porque eso es lo que Cristo hizo, como dice este versículo, ¿no? Perdonar como Cristo, pero no todos nuestros pecados. Y ella no podía entender, entonces después, consiguiendo un nombre y más, lo llama y llorando le dice, eh, no puedo perdonar, no puedo perdonar porque para mí lo que hizo no tiene perdón. Y esta persona le dice, mira, primero voy a leerte, no, después te voy a leer la frase mejor. Pero él le dijo así, dijo, perdonar es una condición que sale de nuestro corazón, pero esto no está ligado a las experiencias. Es decir, lo que le quiso decir es, las experiencias que viviste jamás quizás salgan de tu cabeza. Quizás lo que viviste y tu pasado y lo que no podés sacar de tu memoria no van a salir nunca. Pero perdonar no significa dejar de olvidar, sino decidir perdonar. Es decir, cuando uno perdona, decide alejar todas esas cosas, poner el perdón de Dios como prioridad, tomando esa acción, automáticamente todas esas cosas del pasado quedan en el pasado, perdona como Cristo lo hizo y empieza a vivir su vida como nueva criatura. Dice, ¿qué pasa? Algunos de los cristianos lo que hacemos es, decidimos recordar los traumas del pasado, traemos a memoria los traumas del pasado,
porque en realidad el que logró eso fue Satanás, otra vez metiendo cosas en nuestra cabeza para alejarnos de Dios. Por ejemplo, alguna de las frases que dice, algunos cristianos afirman que el pasado no tiene efecto sobre ellos, porque son nuevas criaturas. Y él dice, o son muy afortunados de tener un pasado sin conflictos, o viven en una negación. Esto pasa, es muy común, ¿no? Nosotros pensamos que perdonar significa olvidar y ya está, y no, está bien. Mejor no recordemos eso. Él habla sobre las emociones primarias y emociones secundarias, le voy a comentar un poco. Por ejemplo, él dice que las emociones primarias son estas que, por ejemplo, si esta persona, poniendo el ejemplo de Cindy, el hombre descubre que se llama Bill, ¿no? Después va a un lugar y resulta que en el grupo de jóvenes hay un hombre que se llama Bill. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la emoción primaria? No actúa frente a esto y dice, mejor no le hablo a esta persona y hablo con los demás. Entonces, esa es la emoción primaria. Si es que alguien en el sanatorio, cuando ella tiene un hijo y el esposo le dice, mira, vamos a ponerle Bill, que la persona que va a decir, no le pongamos Bill. Eso es lo lógico, esa es la emoción primaria. Entonces dice que esta emoción primaria sale por el hecho de que quizás no perdonaste como tenías que haber perdonado, no perdonaste como Cristo lo hizo. Y entonces vuelve la emoción primaria y esta emoción primaria trae una emoción secundaria que es el rechazo o la aceptación. En este caso va a ser el rechazo. Ahora, cuando uno sabe que perdonó, uno sabe que perdonó cuando la emoción primaria no produce rechazo. Es decir, cuando esa emoción primaria, por el recuerdo de las cosas pasadas, por los traumas que hemos vivido, no nos afectan al presente. Porque nosotros ya hemos decidido perdonar como Cristo lo hizo. Cristo perdonó a pesar de todo lo que hicimos. Cristo te perdonó tus pecados y tus peores pecados. Ahora yo te pregunto, ¿vas a volver a traer ese pasado para justificar tus malos actos? Eh, lo que él hablaba en cuanto al perdón es que a veces nosotros lo usamos al perdón y el pasado lo usamos como excusa para después volver a recordar. Y tengo una excusa como diciendo, bueno, voy a volver a recordar porque me hace mal y seguir recordando lo que te hace mal. Pero él decía, esta emoción primaria es activada por el hecho de que no perdonó como Cristo lo hizo, olvidando todo, porque Él decidió morir en una cruz inclusive por nosotros. Las personas, de ahí una segunda frase dice, las personas no son esclavas de los traumas del pasado, son esclavos de las mentiras que han creído acerca de sí, acerca de Dios, y la manera de vivir es el resultado de ese mismo trauma. Cuando en Juan capítulo 8, versículo 31-32 dice que la verdad, y que si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tenemos la libertad, cuando entendemos que somos libres en Cristo, vamos a poder entender que podemos perdonar. Quizás también estás pasando por esto, quizás ahí hay algo que tenés que perdonar. Y me gustaría que puedas entender que la palabra de Dios nos anima a entender que somos libres, de que podemos ser libres. De que podemos ser libres, es como un anzuelo, ¿no? Donde nosotros ponemos la persona en este anzuelo, así, y lo tiramos ahí al agua y lo vamos a tener el anzuelo todo el tiempo lo vamos a tener el anzuelo. Pero dice, cuando uno decide perdonar, es cuando va a sacar de ese anzuelo a esa persona y lo va a poner en otro lugar. Porque en el anzuelo vos lo tenés ahí, lo querés que Dios se venga, ¿no? Y cada vez que lo ves, ¿sabés cómo me gustaría que le pase tal cosa? Eh, el perdón tiene que ver con esto, con decidir soltar, sacar del anzuelo a esa persona. Entender que Cristo perdonó y como te perdonó a vos, también puede perdonar a esa persona. Y como esas equivocaciones que cometió esa persona con tu vida, Él lo hizo con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo con Él? Dice entonces Colosenses 3:13, como conclusión, soportándonos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces te animo a que puedas pensar en esto en cuanto al perdón. Si tenés que perdonar, espero que puedas decidir perdonar. Algunos obstáculos en cuanto al perdón. Tenemos ahí el orgullo, a veces un obstáculo para el perdón, el pasado, las costumbres, la falta de empatía y el egocentrismo. Son obstáculos que nos impiden perdonar, nos impiden decidir perdonar. Entonces es algo muy importante tener en cuenta esto. Cuando hablamos por ejemplo, de las costumbres o la falta de empatía, a veces
uno toma ciertas actitudes por la familia, por lo que vivió, por las cosas que ha pasado y entonces decide no perdonar porque, bueno, en mi familia no se hace esto, yo no tengo la costumbre de hacerlo. No pasa por costumbre, no pasa por el pasado, no pasa por el orgullo. No hay barrera que Dios no pueda eh, pasar cuando nosotros decidimos perdonar. El amor de Dios traspasa cualquier barrera, cualquier tipo de barrera. No hay barrera que el amor de Dios pueda pasar. Y cuando decidimos perdonar, estamos demostrando que el amor de Dios se ha manifestado en nuestros corazones y que por ende el amor hacia el otro se va a ver en consecuencia de decidir perdonar a pesar de. Entonces, ahí tenés algunos obstáculos, espero que pienses en quizás estos pueden ser algunos por los cuales no estás pudiendo perdonar. Y vamos entonces a la siguiente diapositiva. Y como último vamos a ver que ¿qué necesitamos para amar? Necesitamos permanecer. Primera de Juan capítulo 4 dice así. Primera de Juan capítulo 4 dice así. Capítulo 12, versículo 13. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a ver el versículo 13 que dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primero dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Ahí tenemos la primera cosa de permanencia, pero después lo relaciona, justamente él viene hablando todo esto del amor, ¿no? Y dice el versículo 3, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que Él nos ha dado de su Espíritu. Es decir, ¿cómo podemos nosotros ver a Dios en una persona? Nosotros la vamos a poder ver cuando Dios se manifieste en esa persona a través de acciones. Es decir, no hay otra forma de ver a Dios si no fuera por esas cosas. No vamos a poder ver a Dios en una persona si esa persona no habla correctamente, no vamos a poder ver a Dios en una persona si esa persona no actúa correctamente, no vamos a poder ver a Dios en una persona si esta persona no decide acercarse a Dios voluntariamente. Ahora tenemos que entender que estas cosas nos hablan de permanecer. ¿Por qué permanecer? ¿Por qué necesitamos, para amar tenemos que permanecer? Claro, para prescindir se entiende, porque bueno, para amar a una persona hay que prescindir de ciertas cosas, dejar nuestras prioridades para poder apoyar a otras personas y poder hacer algo por ellos. Perdonar también nos habla del amor que tenemos que tener, porque claro, el amor decide olvidar todas esas cosas, decide perdonar como Cristo nos perdonó y nos demanda una acción. Pero permanecer, ¿qué tiene que ver? Claro, porque permanecer después es la acción que va a perdurar. Es decir, yo a esa persona la tengo que ver después todos los días, quizás. Esa persona después la voy a tener que ver otra vez. Esa persona la voy a tener que quizás hablar otra vez. Entonces, esta permanencia nos va a hablar de una estabilidad que nosotros vamos a poder tener en cuanto a amar al otro. Cuando hablamos de permanecer, es un hecho constante, algo que se va haciendo cotidianamente, que se va forjando, y justamente eso va a fortalecer que el amor sea aún inclusive más fluido. Por ejemplo, cuando hablo del perdón, y quizás aplicándolo a la parte de la permanencia, tengo que entender que cuando yo decidí perdonar a mi mamá, después tuve que hacer varias acciones para poder permanecer en este amor. Es decir, el pasado, claro que venía a mi mente y me traía a memoria todas estas cosas, pero ahí es cuando yo hacía acciones que me hacían permanecer en el amor a Dios hacia ella. Quizás esa persona jamás valoró. Bueno, en el caso de mi mamá, gracias a Dios sí, pero quizás hay personas que no valoraban esto y quizás vos actuás en beneficio de ellos y quizás no lo valoran y vos te sacrificás y ellos no lo valoran y haces por lo demás cosas buenas y no lo valoran y no te ven y no te reconocen. eh, Hay que permanecer, no por el hecho de que ellos te reconozcan, que te den un aval, que te hagan que sea una palmadita en la espalda y digan muy bien, gracias por hacerlo por mí, sino porque vos lo haces por amar a Dios. Y el amor, justamente, y la permanencia se van a obtener cuando nosotros decidamos hacer algo por el otro, constantemente, cotidianamente, y eso nos dé la fortaleza para poder amar y seguir amando. Vamos a ver Judas versículo 21 al 23, porque acá nos va a dar algunas características de cómo podemos conservar. Él dice, conservados en amor, en el versículo 21, y nos va a hablar algunas actitudes que podemos tener para la permanencia, ¿no? Unas quizás acciones que puedes tener en cuenta para poder anotarte y después a poder hacer también aplicarlos a tu vida personal. Judas 21 al 23 dice así, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolo del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Le voy a leer otra versión por ahí para que se entienda un poquito más.
esta es la versión NTV, y dice así. Dice, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de la llama del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Judas 21-23 nos habla de esto, no de permanecer. ¿Por qué nos habla? Porque primero dice conservados, el amor de Dios. Ahí ya nos está hablando de la actitud de permanencia, algo que tenemos que hacer y cuidar constantemente. Después segundo dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en el trajín que esperás hasta que venga el Señor. Entonces dice, hay tres. Dice, a los que dudan, convencerlos, a los otros salvad, arrebatándolo de fuego, y con otros tened misericordia. Primero, ¿por qué los que dudan? ¿Y a qué se refiere cuando dice los que dudan? Dice las personas que son influenciados por estas falsas corrientes, estas nuevas corrientes que se van metiendo y cada vez más en las cabezas de las personas. Y esto quizás puede ser, vamos a poner un calificativo, digamos, no está bien, pero podemos poner quizás a la mayoría como nuevos creyentes, ¿no? Personas que recién comienzan en la fe, que van metiéndose y empiezan quizás a dudar de estas cosas, de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir convencerlos? ¿Quiere decir comprarlos? ¿Venderles una verdad que no es? No, para nada. Lo que quiere decir es traerlos a la verdad, a lo que es firme. O sea, convencerlos quiere decir vení, empujalos hacia el camino correcto. No está diciendo de convencerlos de decir este es el camino correcto y no es, sino anda trayéndolos hacia el camino correcto. Estas personas que dudan, ¿no? Quizás vos podés acordarte de una persona y tenés la oportunidad de poder convencerlo. ¿Qué quiere decir esto? Poder tener un acto de amor hacia ellos. Poder preguntarle, ¿no? Poder compartir tiempo. Eso se demuestra en que, claro, vos querés permanecer en este amor hacia otros. Después tenemos como segundo a otros salvar, relatando los fuegos. Esto quiere decir a las personas que quizás eh, están en una actitud de desobediencia, que no quieren escuchar a nadie. Quizás pueden ser cristianos que estén en la iglesia, quizás no. Entonces, ¿qué hacer con estos? Bueno, arrebatarlo de fuego. ¿Qué quiere decir? Si tenés que exhortar, hay que exhortar. Si tenés que acercarte y decir las cosas como son, hay que decírselas como son, porque ahí se demuestra el amor de Dios. El amor de Dios no es callarnos y no decir nada, sino exhortar con amor. ¿Qué quiere decir eso, exhortar con amor? Bueno, arrebatándolo de fuego. Que tratar de que no vayan al juicio ese que se le está viniendo y buscar la manera de poder acercarlos a Dios. Y dice, otros tener misericordia con temor. ¿Qué quiere decir? Con cuidado, para que no te contamines también con su carne. Es decir, como hablamos al principio y decíamos, ¿a quién se refiere cuando decimos amar? A todos. Entonces, en este caso se está refiriendo a cualquier tipo de persona. En este caso, eran personas que decían ser creyentes y no eran falsos maestros. Pero no te contamines con ellos. Igual, demostrarle el amor de Dios. Acércate, tené misericordia, ¿no? Darles una nueva oportunidad, predicarles otra vez el Evangelio. Si hay que predicarlo otra vez, predicarlo otra vez. Vamos a ver algunos obstáculos de permanecer. Alguno puede ser el cansancio, puede ser la desesperanza, la venganza, la envidia o la desconfianza. No, estos son algunos obstáculos que no nos van a permitir crecer en este aspecto cuando hablamos de amar a Dios. A veces nos cansamos, ya intenté muchas veces, yo ya no quiero intentar, ¿viste? No, ya le hablé muchas veces el Evangelio y no me quiere escuchar, ¿no? La desesperanza, la venganza, no, sabes que no le voy a predicar porque este se portó mal, ¿viste? No, la envidia, no, la verdad que no me cae bien, entonces la desconfianza. Son algunas cosas de obstáculos que nos impiden permanecer en el amor de Dios, en el permanecer, en poder amar a otros. Así que estas son algunas cosas en cuanto a la necesidad de amar. Hoy en día se necesita amar. Eh, el amor es algo excelente, ¿no? El Señor nos ha demostrado y que inclusive en esta charla podemos ver que su palabra está inundada de lo que Él, de su amor. Vamos a haber tomado muchas cosas más, pero hemos ido tomar estas tres cosas que son lo más importante cuando tenemos que amar a otros. Vamos a ir a la siguiente y dice, Proverbios 27:6 dice así, Proverbios 27:6. Vayamos ahí y dice así. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El Proverbios acá creo que es más claro que el agua, ¿no?
cuando uno va a decidir amar, inevitablemente va a salir dañado. Es muy probable que las personas no actúen como uno quiere. Cuando uno decide amar, tiene que entender que la decisión de amar no está basada en una retribución. Quizás no va a volver. Quizás ese amor que vas a demostrar hacia otros, esa acción que vas a hacer por el otro, ese amor que vas a demostrar a través del carácter que Dios forja por lo que Él es, no va a poder ser demostrado, no va a poder ser redituado, no va a poder volver. Pero sí, dice, fieles son las heridas del que ama. Ahora, vos fijate y podés pensar en tu propia vida, ¿no? ¿Cuánto estás amando al otro? ¿Realmente estás siendo fiel en amar a otros? Porque las heridas a veces pueden ser muy fuertes. Y como hablamos en permanecer, ¿no? Quizás la desesperanza, el cansancio va a empezar a que dejemos de amar a otros. Y nos empezamos a concentrar en nosotros mismos. Pero el Señor tiene misericordia y las tuvo de nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a tener de los otros? Vamos ahí a ver que hay tres cosas que son quizás las aplicaciones para esta parte. Ahí dice, amar es perder. Dice, amar es dejar. Pero también amar es esperar. ¿Por qué amar es perder? Porque cuando uno ama, inevitablemente va a terminar perdiendo. Va a perder tiempo, va a perder ganas, va a perder fuerza, pero va a ganar algo mucho más importante. El reconocimiento de Dios. Que Él va a estar ahí viendo nuestro esfuerzo. Y Él va a estar acompañándonos en todo lo que hagamos, en el esfuerzo por amar a otros. Amar es perder, vas a perder. Amar también es dejar. Vamos a tener que dejar esas cosas, a ver si hay que dejar nuestros tiempos, nuestras responsabilidades. Pero, como decía, hay un Dios que va a estar mirando y va a estar feliz, porque hay un hijo suyo que se está esforzando por amar a otros. Pero también amar es esperar. Y en el esperar es difícil, ¿no? Porque cuando nosotros esperamos tenemos una expectativa diferente quizás a lo que Dios tiene. Dios sabe qué va a pasar y nosotros tenemos una expectativa de que queremos que pase otra cosa. Queremos quizás que la vida de esta persona cambie. Entonces, como amamos y trabajamos en su vida, cuando llega el momento de que tanta espera, dale, que crezca el Señor, nos termina decepcionando, quizás se termina apartando. Eh, Amar es esperar. Pero amar tiene que ver justamente con Dios y vos. Es el reconocimiento de lo que el Señor va a hacer en tu propia vida. En definitiva, uno ama no por el otro, sino ama porque Dios lo ama. Amemos como Dios ama. Hagamos lo que Dios haría. Esa es la reflexión para poder cerrar este tiempo. Pero me gustaría dejarte este desafío, ¿no? Que, como vimos primeramente, prescindir. ¿Qué cosas no estás dejando porque no estás amando a los demás? Como segunda cosa, en el perdonar. ¿A quién hoy tenés que decidir perdonar? Quizás me gustaría que puedas esta noche pensar eso, poner el nombre en un papel y una hoja, por nombre y apellido de esa persona, y decir, Señor, yo quiero perdonar a esta persona como Cristo lo hizo en mí. Sin condición. Amor sin condición cantábamos, ¿no? Este amor sin condición es el que quiero también reflejar hacia el otro. Y yo quiero hoy decidir perdonar. Pero también como tercer cosa, permanecer. ¿Qué cosas estamos haciendo mal por el cual no podemos seguir constantemente amando a los otros? ¿No? ¿Qué cosas están obstaculizando el permanecer en el amar a Dios? Y te pregunto, hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para poder volver a intentar y poder hacer lo que Dios haría, amar al prójimo.